Vamos a recibir a Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para hablar sobre cómo funcionará el Tribunal de Disciplina Judicial. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Leonardo, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, muy interesados. Nosotros hemos formulado un compromiso de poder acercar toda la información posible en relación a la elección judicial, porque creo que es el mínimo que nosotros podemos hacer, tratar de dilucidar todas las dudas, tratar de que la gente y nosotros mismos entendamos cómo es el entramado del Poder Judicial tan complejo, tan alejado de las mayorías y con tantos recovecos que tenemos que transitar en este momento para poder dimensionar lo que vamos a elegir. Bueno, y lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura Federal y la implementación en lugar de ella del Tribunal de Disciplina Judicial es parte, porque vamos a elegir también a quienes estarán haciéndose cargo de este tribunal. Por eso la relevancia de lo que ustedes hacen y qué bueno que te podemos tener acá para poder entender cómo va a funcionar el Tribunal de Disciplina Judicial. Bienvenido, Marcela Pámanes, saluda junto con Manuel Cerrato. ¿Qué tal? Muy buen día. Siempre encantado de poder platicar con ustedes, justo sin importar la distancia, ¿no? Y en efecto, pues una de las partes más importantes de la reforma judicial, paradójicamente, no es necesariamente la elección de jueces, sino la modificación también de cómo será la organización interna del Poder Judicial de la Federación. Y uno de los casos más importantes tiene que ver precisamente con el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, que digamos es jerárquicamente solo después de la Suprema Corte, digamos el organismo encargado hasta antes de la reforma, no, de la evaluación de los procesos de concurso y los exámenes que se hacían a los jueces para su ascenso. En esta nueva configuración, pues como su propio nombre lo indica, será el encargado de velar por la disciplina judicial. Y la disciplina judicial, pues justamente aquí es lo que aparece como tal vez el punto más importante, ya que será el encargado de realizar una función que no existe en otro lugar del mundo. Esto también es importante mencionarlo, ¿no? El Consejo de la Judicatura se parece mucho a lo que hay en otros países porque pues tenemos una estructura donde tenemos exámenes, donde tenemos una serie de reglas de ascenso y de permanencia dentro del Poder Judicial, y el Tribunal de Disciplina tiene, y disculpen los paralelismos que pueden sonar una exageración, pero realmente no hay otro parangón en el mundo. Esto solamente se parece a los tribunales del Poder Judicial de Italia, de la década de los 30, o de la manera con ese tipo de estructura en el cual hay funciones específicamente diseñadas para sancionar las faltas de conducta de los jueces que no le parezcan a un grupo de personas, donde digamos la doble configuración no solamente es que tendrán funciones de sanción discrecionales, no, donde además el ascenso ya no está regido por una serie de exámenes, y donde el otro componente más peligroso es que digamos las personas que integrarán este nuevo tribunal de disciplina pues no tienen necesariamente el perfil de independencia judicial que requiere la función jurisdiccional, que es parte de la crítica también general de la reforma judicial. Que en lugar de generar más independencia, lo que está generando es una reconstitución a partir de personajes cercanos al poder político actual. Claro. Ahora, también con la característica de que el vigilante no podrá ser vigilado, es decir, que las decisiones de este tribunal serán inapelables. Exactamente, se convertirá en la última instancia. Y podrá parecer que digamos desde afuera no hay tanta preocupación porque digamos ese tribunal, su jurisdicción son los propios jueces, no, pero pues lo que tenemos que entender es que pues los jueces serán los encargados de aplicar justicia en casos en los cuales y eso es por lo que para nosotros nos preocupa tanto, no, el juez debería ejercer una función imparcial, y cuando haya casos en los cuales el gobierno esté involucrado o haya intereses cercanos a los jueces, porque esa es también otra de las partes preocupantes de esta reforma, ¿no? El hecho de que la elección
esté abierta con todas las vulnerabilidades que tienen las elecciones mexicanas. No solamente permite, digamos, la cercanía con el poder político, sino la cercanía con los poderes fácticos, ¿no? Pues ya estamos viendo cuántos candidatos de los diferentes puestos, y particularmente también del tribunal, no solamente son cercanos al poder político, sino están realizando campañas retira al margen de la ley es poco, no, donde pues de repente aparecen una serie de elementos que deberían están prohibidos por la ley, no, pero pues de repente vemos anuncios publicitarios, de repente vemos pues todo lo que está prohibido de acuerdo con la normatividad. Pues también eso nos habla mucho del tipo de función que está llamado a tener estos jueces, ¿no? Que los que deberían vigilar el cumplimiento de la ley son los primeros que están los encargados de violarla o ignorarla. Ujú. Ahora, la duración del cargo es de 6 años, ¿verdad? Así es, lo cual también, digamos, esta clase de ciclos pues llaman poderosamente la atención, ¿no? Porque pues al coincidir en término con los mismos ciclos sexenales, pues se desalinean, o más bien se alinean con el poder, se desalinean de las intenciones que deberían ser su separación de poder, ¿no? Es un periodo de 6 años con una presidencia rotatoria cada 2 años. Ujú. Ahora, los casos que va a atender el tribunal, así como los casos que ha venido atendiendo la judicatura, ¿cómo es que llegan hasta ellos y por qué instancias se persiguen? Si son casos que se persiguen de oficio o tiene que interponerse una denuncia, ¿qué tipo de denuncia? Puede ser una denuncia ciudadana, puede ser de un organismo independiente o ¿cómo es esto en términos reales? Bien, el tribunal, y esto es curioso, digamos, aparece la resolución por oficio, ¿no? Que es cuando haya una conducta irregular de la que haya noticia, está obligado a tener que participar, o por denuncia. Por denuncia puede ser por parte de la ciudadanía o por parte desde el propio interior del Poder Judicial. Pero déjame interrumpirte porque dijiste algo muy importante. O sea, pueden enterarse por cualquier medio, es decir, no tiene que ser necesariamente algo que fluya dentro del propio tribunal o antes dentro de la propia judicatura, o tiene que ser una noticia que se publique, algo que indigne, no sé, tal vez también esto que luego se apela mucho a ello, una publicación en algún medio donde se inconforme por el actuar de un juez o un magistrado. Claro, esas serían las implicaciones de las investigaciones de oficio, como bien mencionas, no, la definición es que cuando un hecho es notorio, no públicamente, y las autoridades tienen conocimiento de él, no importa que no hayan sido notificadas formalmente, tendrían la obligación de actuar en cierto tipo de acciones específicas, no, digamos, ya entrando en la finura, pues hay ciertos delitos particulares, ciertas conductas que de oficio tienen que ser sancionadas. Aquí hay digamos, un espacio donde esto suena siempre muy bien en teoría, pero pues, digamos, ese principio lo tenemos incluso hoy mismo en nuestra propia justicia mexicana, ¿no? Los homicidios, el crimen, los delitos por delincuencia organizada deberían investigarse de oficio, no por parte del Poder Judicial, en este caso por parte de las fiscalías, pero estamos ante el mismo problema, ¿no? ¿Cuántos delitos discrecionalmente se decide no ejercer esta facultad a pesar de que hay notorio conocimiento de que hay un delito, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso nos enfrentamos a una circunstancia equivalente en el sentido de que, digamos, tendrán la facultad de que cuando haya un escándalo que involucre temas de corrupción, que involucre temas desde desvío de recursos, tráfico de influencias, estarán obligados a investigarlo, pero pues será una facultad discrecional de los integrantes del Pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial. Y aquí es donde otra vez regresamos a esta preocupación inicial, ¿no? No solamente se trata de cómo está diseñado, sino de quiénes estarán integrados ahí, porque por eso el paralelismo con la Fiscalía es el mismo. ¿Cuántos delitos de los que tenemos conocimiento que se han denunciado desde la prensa, con evidencias, con documentos, y la Fiscalía no actúa a pesar de que de oficio debería hacerlo por el mero hecho de que es un hecho conocido?
Ujú. ¿Qué tal, Leo? Buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Obviamente, el tribunal podrá dar vista al Ministerio Público en caso de la comisión de delitos, pero también podría solicitar juicios políticos ante el propio Congreso de la Unión. Esto último, ¿cómo sería lo de la solicitud de juicios políticos y en qué casos ameritaría justamente ello? Claro, pues en este caso estamos ante una, digamos, la configuración ideal de nuestro sistema es que tanto los jueces como algunos tipos de funcionarios tienen que tener un tipo de protección especial por la función que desempeñan. No es el caso del fuero, en el caso de los diputados y lo mismo que sucederá en este caso para los juzgadores, es que tendrán esta protección legal que tiene que ser removida para que puedan ser procesados por otros delitos, no, digamos. Y estamos en el mismo problema, ¿no? Entre la diferencia entre los dichos y los hechos, ¿no? Los dichos, el fuero es indispensable para poder realizar una función independiente, pero cuando ese manto de protección que es necesario para que alguien pueda tener el valor de tomar una decisión difícil, cuando está en manos de alguien que desea pervertirlo, pues se convierte en un manto de impunidad, ¿no? Digo, saltando a otros paralelismos solo para que quede más claro, pues es el caso que hemos visto con el diputado Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Donde la protección le ha permitido evadir el brazo de la ley. Bueno, en este caso estamos ante la misma situación, ¿no? Los jueces tienen una protección jurídica especial por la propia función que realizan, y pues el tribunal será el encargado de poder solicitar digamos, retirarnos por completo del Poder Judicial. Ahí no necesitan ni retirar ese tipo de protección para hacerles juicio político, pero digamos, una cosa es quitarles el trabajo, es retirarlos de la función, y otra cosa es amenazar con que se abran procesos judiciales en su contra, ¿no? Que las dos cosas, digamos, irán de la mano, pero en el mismo sentido, pues aparece como una herramienta de control político, ¿no? Porque y por eso es que hay que estar haciendo este pelotón entre lo que dice la ley, cómo funciona el poder y lo que vamos a tener hacia adelante cuando la configuración del sistema político es con un partido con una mayoría calificada mucho más grande de la que le dieron las urnas, con una serie de pesos y contrapesos que han sido desactivados, y pues que en este caso, otra vez, todo apunta a que, digamos, el nombre es Tribunal de Disciplina Judicial. Tal vez la pregunta es, ¿pero disciplina para quién? No, estamos alejándonos de un criterio de disciplina basado en la ley y estamos pasando a un criterio de disciplina en función de las personas que están ahí, ¿no? Y por eso también es tan importante poner el acento en la conformación, ¿no? Si las personas que están ahí son todas o la gran mayoría de ellas cercanas al poder, como ya lo podemos advertir por las candidaturas que están ahí, ¿no? Digamos, solo será cuestión de ratificar quiénes están ahí, quiénes serán los seleccionados, pero ya en las candidaturas tenemos una gran cantidad de personas cercanas al poder. Y ahí es donde todo esto que hemos venido organizando, pues juega de manera conjunta para ofrecernos un poder judicial en el cual pues la consecuencia va a ser que ningún juez va a tratar de llevarle la contra al gobierno, ¿no? Va a tratar de hacer una sentencia incómoda contra lo que le dicten, y ahí es donde pues tendremos graves problemas, porque puedo entender que al gobierno no le guste que haya jueces que le paren sus obras cuando violan la ley, pero pues claramente algo nos ha hecho tantos años de haber escuchado, no me vengan con que la ley es la ley, y pues cuando la ley ya no es la ley, pues se convierte en lo que las personas quieran. Pero entonces está amenazada la autonomía del Poder Judicial. Pues es que creo que ya está perdida, ¿no? Desde el diseño, y lo que estamos viendo solamente es la confirmación de eso, ¿no? Y por eso, digamos, ya de suyo es preocupante, ¿no? Que los candidatos a jueces, no importa de dónde vengan, sean cercanos al poder. Pero esta nueva estructura que se pone hasta arriba, digamos, es la garantía máxima de control total, sin independencia de ninguna naturaleza, porque pues lo que va a suceder aquí es que al primer juez que emita una sentencia que no le satisfaga al gobierno, el Tribunal de Disciplina lo puede llamar a cuentas
y lo puede señalar de cualquiera de las consideraciones que aparecen como las susceptibilidades de ser removido del cargo, se votará, ¿no? Y habrá un discurso donde, pues por disposición, cumpliendo la ley y la voluntad del pueblo, no se retira a este juez incómodo. Y entonces, pues lo que tendremos es que nunca más volveremos a escuchar, o probablemente tardará muchos años en que escuchemos otra vez noticias como lo que yo puedo entender por qué al gobierno le incomoda, pero que se pararan las obras del Tren Maya para decir, oye, garantízame que estás cumpliendo con la normatividad para proteger al medio ambiente. No pasa nada, te lo saltas. Ahorita, 5 años después, estamos escuchando a Serrano diciendo, como, hay una disculpa, sí hicimos daños irreversibles en el medio ambiente. Eso es lo que se supone que haría un juez. Ya no tendremos eso porque no habrá ningún juez que tenga el valor, porque no tendrá las herramientas ni el entorno a su alrededor para poder actuar de manera independiente. Qué cosas. Leo un parrafito de lo que tiene que ver con lo que le toca al tribunal en cuanto a evaluar el desempeño de jueces y magistrados. Dice, podrán emitir medidas de fortalecimiento, bueno, esto en el primer año de que son electos, podrán emitir medidas de fortalecimiento para reforzar conocimientos o competencias para una nueva evaluación. Si la persona no acredita esta o se niegue a acatar las medidas, puede ser suspendida hasta 1 año. Si en ese lapso tampoco hay mejora, el tribunal deberá iniciar el proceso de destitución. Esto es, ¿cómo sería realizable en la práctica, Leo? Y si, las leyes secundarias y todo lo que se aprobó de la reforma judicial contempla cuando alguien sea destituido porque no supera las evaluaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿cómo va a ser sustituido la persona por la cual se votó, sea juez o magistrado? A ver, ¿cómo funcionaría esto? Claro, pues aquí es esta parte interesante en la cual, digamos, se combina el lenguaje de las evaluaciones no técnicas con la discrecionalidad. Y acá lo que va a suceder es que el juez, depende del momento en el que nos encontremos, pero cuando uno de los jueces se ha removido, en la reforma electoral aparece que podrá ser sustituido por quien haya ocupado el segundo lugar en la elección de jueces. Okay. Y cuando ya hacemos más adelante, digamos, esta es una medida en el primer momento, todavía tenemos algunos elementos donde no tenemos certezas, ¿no? Digamos, la reglamentación ya nos establece, digamos, quién ocupa parcialmente dentro de las estructuras de sus juzgados. La verdad también es que no tendremos... no, disculpa, me está sonando aquí la alarma. Sí, no te preocupes, no se oye. Sí, ya dieron las 8 en punto. Sí. No, disculpa. Sí, no hay problema. Aquí está, ya, perdón. Pero lo que tendremos entonces es esta serie de medidas que también muchas de ellas no están debidamente arregladas, ¿no? Tenemos estas reglas sobre el segundo lugar, tenemos algunas reglas sobre que se tiene que nombrar temporalmente a alguien que ocupe el cargo, pero también muchas de estas particularidades hasta que no lleguemos al momento de la ejecución lo veremos, y también porque pues tendremos una doble situación no muy interesante en la cual el tribunal tendrá jurisdicción sobre todos los jueces, a pesar de que la mitad de ellos digamos vendrán solamente de la elección, habrá otra mitad que no habrán sido electos por estos procesos, sino que serán hasta la elección de 2027. Y aquí también habrá algo muy interesante que tendremos que ver sobre la función de este tribunal, que es si actúan de manera diferenciada, no entre los jueces que han sido electos y los jueces que no lo han sido, porque también aquí tenemos pues otro posible mecanismo para ir adelantando, ¿no? Ahora sí que no tendríamos que esperar, o no tendrían que esperar hasta 2027 para quitarles el puesto, ¿no? Sino que podrían hacerlo desde antes con esta nueva estructura. Y por eso el reiteramiento, ¿no? De que el tribunal, todo esto que hemos hablado, como tribunal de última instancia, como garante no solamente de la disciplina en términos jurídicos, sino pues aparece como el vigilante de la ética y la moralidad de los jueces, ¿no? Con algunos conceptos que estarán a la discreción de los integrantes de este tribunal el definir cómo se ejecutan, es que nos abre pues esta puerta a esta rotación de personal de jueces pues a voluntad del poder.
Ujú. Nada más algo, lo que me parece importantísimo. ¿Cuántas personas, cuántos magistrados se estarán eligiendo para que tenga, operativamente hablando, factibilidad del Tribunal de Disciplina Judicial? Pues en este caso tendremos un pleno que será integrado por 6 funcionarios judiciales. Perdón, es que aquí me sigue sonando Que no, ni se oye al teléfono. aire, así es que tú tranquilo. Ah, bueno, disculpa que aquí Sí. se traba. No te preocupes, todo perfecto. Sí, porque es importante saber cuántas personas van a estar, vamos a elegir en el primero de Perdón, junio. una disculpa. Adelante, Leo. Ya, que me vibra aquí. Entonces, en este tribunal, como ya hemos hablado, tendremos una serie de funcionarios que se conformarán en un pleno, donde tenemos 5 personas, serán electos por este periodo de 6 años con una presidencia que será rotativa en 2, ¿no? Entonces, digamos, el 5 está ahí para garantizar que no haya empate, ¿no? Que siempre las votaciones sean cuando menos 3-2, cuando estén cercanos cuando esté un tema reñido. Y pues ese será el máximo órgano, ¿no? Donde, y digo, cerrando un poquito y nada más para recuperar algunas de las preocupaciones que hemos mencionado, pues las personas que están ahí en esas candidaturas, pues tenemos, por ejemplo, a Bernardo Batis, que ha estado cercano al presidente López Obrador desde hace 20 años, tenemos ex candidatos a la gubernatura de Querétaro, tenemos muchas personas también cercanas al ministro en retiro, Arturo Saldívar. Entonces, digamos, es un grupo, digamos, de candidatos en los cuales pues es muy probable que con que tengas a 2 personas cercanas al poder, pues ya es suficiente para poder desequilibrar una votación al ser un cuerpo también colegiado de este tamaño, ¿no? Con solamente 5 personas. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ¿alguna recomendación que quisieras darnos rumbo a la elección y sobre todo en lo que compete a la elección que estaremos haciendo en torno a los magistrados que estarán en el Tribunal de Disciplina Judicial? Pues creo que, híjole, la recomendación última sería tratar de leer con mucho cuidado los perfiles que están ahí, porque, digamos, la elección ya llegó aquí, ya no es incuestionable que va a suceder. Pues parte de lo que estamos haciendo semana a semana en el House contra la Corrupción es explicar algunos de los riesgos, explicar algunos de los candidatos que son riesgosos. Creo que hay muchas organizaciones que están haciendo una labor muy interesante para decirnos, ojo, este candidato tiene vínculos con el crimen organizado, o tiene vínculos con el poder, o tiene vínculos con ciertos delitos. Yo creo que ahorita la mayor preocupación sería que esos perfiles extremadamente cercanos al poder, extremadamente cercanos a los poderes fácticos, pues no tuvieran el apoyo ciudadano, dado que ya estamos metidos en este camino. Y después, pues, denunciar cualquier tipo de irregularidad. Creo que lo que tendremos es un poder que tiene esta capacidad de sancionar a quien obre mal, pues entonces tendremos que exigir que cuando un juez, no importa de dónde venga, actúe mal, pues tenga las consecuencias que tenga que tener y no se convierta esto en un manto de impunidad para los amigos y de, como diría el presidente Benito Juárez, ¿no? Para mis enemigos, la ley a secas, para los amigos justicia y gracia. Justicia y gracia, claro. Puente de Plata. Bueno, pues muchísimas gracias, Leo, por estar con nosotros. Siempre, bueno, nos abren la puerta a una reflexión que a lo mejor no habíamos hecho hasta este momento, ni considerada la relevancia de lo que se elige en torno al Tribunal de Disciplina Judicial. Por eso para nosotros es tan importante tener la voz de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchísimas gracias, Leonardo. Encantados, y sigan, semana a semana estamos sacando análisis precisamente para explicar diferentes pedacitos de la reforma judicial ahí en contralacorrupción.mx. Perfecto, lo seguiremos con toda la puntualidad del mundo. Gracias, Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estuvo con nosotros.